Noticias, Canal I. Seguimos con más noticias aquí en nuestra emisión meridiana. En esta parte nosotros vamos a conversar con el diputado Leonardo Ronol, también dirigente del Partido Avanzada Progresista, a hablar sobre los temas luego del 20 de mayo, donde participó un candidato y podemos decirle el líder de este Partido Avanzada Progresista, Henry Falcón, participó en estas elecciones presidenciales del 20 de mayo. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Hablar un tema que tiene que ver luego del 20 de mayo, el ex candidato Henry Falcón presentó pruebas ante el Tribunal Supremo de Justicia y ellos han declarado inadmisible. ¿Qué ha pasado? ¿Qué más va a hacer desde el Partido Avanzada Progresista para demostrar las irregularidades que ha denunciado el ex candidato Henry Falcón? Sí, bueno, lo primero que tenemos que agradecer la invitación, pero también decir que nosotros ya nos esperábamos que el tribunal iba a actuar como ha actuado, pero hemos querido dejar sentado ante el país todas las denuncias que el pueblo venezolano vio. Nosotros vimos al presidente Nicolás Maduro en plena campaña electoral ofreciéndole a la gente un incentivo para que votaran por él, lo mismo por lo cual supuestamente destituyeron 3 diputados de la oposición de Amazonas, más el diputado del gobierno. Lo mismo por lo que se destituyeron esas 3 personas, esas 4 diputados. Hoy vimos que el gobierno nacional llamando, Nicolás Maduro en su campaña, llamando a votar por él para darle un incentivo, fue lo mismo que hicieron y no pasa absolutamente nada. Nosotros sabemos que el TCJ es un apéndice más del gobierno, sabíamos que eso iba a ocurrir, pero queríamos dejar sentado ante el país todas las irregularidades, pero ahora acudiremos a las instancias internacionales pertinentes para seguir llevando adelante las denuncias que hemos venido constatando a lo largo de todo el proceso de campaña, pero también el mismo día de la elección, todos los puntos rojos, el abuso de poder, el amedrentamiento de alguna gente, el chantaje para que se votara por el presidente Nicolás Maduro, un hombre que goza de un repudio cercano al 80% de la población venezolana y hoy, producto de las triquiñuelas, las trampas, pero también de la abstención, Ahora, nuevamente diputado, presidente. ¿cómo queda la imagen de Henry Falcón ante esas denuncias que ya varios partidos de la Mesa de la Unidad Democrática habían denunciado, que era la existencia de los puntos rojos y que decían que no había garantías para este proceso de comicios presidenciales? Sin embargo, desde Avanzada Progresista y los partidos que apoyaban a Henry Falcón participaron y ahora están denunciando esas denuncias que otros partidos habían ya denunciado. ¿Cómo queda el nombre de Henry Falcón, incluso la avanzada progresista ante este escenario que se plantea luego del 20 de mayo? Sí, bueno, Henry Falcón quedó como un hombre que ha pregonado a lo largo de su carrera política la forma de dirimir los conflictos a través de la votación. Nosotros creemos en la democracia, nosotros creemos en la constitucionalidad, nosotros creemos en las leyes, creemos en la paz y todo eso para dirimir estas diferencias tiene que expresarse a través del voto. Intentamos nuevamente hacerlo, vamos a seguir trabajando para que en este país haya elecciones limpias, libres, donde el voto del venezolano elija realmente a la persona que quiere que esté allí en Miraflores. ¿Cómo se puede lograr esas garantías? Nosotros, bueno, con presión popular, nosotros tenemos que ir, y eso hay que reconocerlo, la oposición lamentablemente tiene ahorita un desfase, está segmentada en varios pedazos. Nosotros tenemos que ir en la búsqueda de una unidad superior que permita en el pueblo venezolano vea en la dirigencia opositora la posibilidad de cambio, la alternativa real para cambiar esta situación. Y ¿cómo se hace eso? Yendo a las comunidades, pero no simplemente yendo a las comunidades, al barrio, a las urbanizaciones, a conversar con la gente, a llevarle nuestra palabra a la gente, sino que la gente se convierta en interlocutor y para ello tenemos que escucharlo. A veces a nosotros nos gusta mucho hablar y dejamos de lado prestar el oído a lo que dice la gente. Nosotros tenemos que ir hacia las comunidades, hacia el barrio, hacia las urbanizaciones y más que a llevar un discurso, a ir a escuchar eso que piensa la gente, porque sabemos que el pueblo venezolano sabe cuál es la solución. ¿Lo están haciendo ahora, esa visita Estamos casa haciendo a casa? nosotros, de hecho, yo estuve en el estado Guárico y estamos haciendo una gira por todo el país, conversando con la gente a ver en qué nos equivocamos, porque en algo tuvimos que haber fallado. Nosotros queremos que la gente sea la que nos diga en qué nos hemos equivocado para tratar de solucionar los problemas. Nosotros tenemos que buscar allí en ese pueblo venezolano que sí sabe lo que hay que hacer, cuáles son las directrices que debemos tener nosotros que los líderes de la Mesa de la Unidad Democrática, los partidos de oposición, erraron al no apoyar la candidatura de Henry Falcón o alguno de los candidatos de oposición que se postularon y desaprovecharon esta oportunidad de estas elecciones del 20 de mayo? Yo lamento muchísimo lo que ocurrió y lo lamenta el país porque lamentablemente no pudimos tener una visión compartida, no pudimos tener una visión de conjunto de cuál era la forma de solucionar el problema. Nosotros tenemos que reencontrarnos como opositores, el país
opositor es muy diverso y eso es una gran fortaleza, pero si esa diversidad se mantiene dispersa, es una gran debilidad y es una fortaleza más para el gobierno nacional. Un gobierno que hoy no tiene más de 25% de apoyo popular y lo vemos gobernando, abusando de todos los poderes. Nosotros tenemos que ir a una conversación franca, sincera, para buscar que esas distintas oposiciones tengan un norte y es buscar la solución del cambio definitivo en este país. Nosotros tenemos que derrotar el hambre, nosotros tenemos que derrotar la miseria, tenemos que derrotar la inseguridad. No es posible que se mueran niños por desnutrición, no es posible que se mueran niños porque no pueden ser atendidos, que tengan trasplantes, no es posible que se mueran personas porque no tienen cómo cubrir su tratamiento para el cáncer. Hay miles de venezolanos ya resignados a la muerte porque no consiguen el tratamiento para el cáncer. Nosotros tenemos que cambiar esa situación. No es posible que nos sigamos resignando a que se mueran venezolanos en cada esquina producto de la delincuencia. Nosotros tenemos que ir a luchar con ese pueblo para cambiar esta situación y en eso estamos comprometidos y vamos a seguir comprometidos en ello. Ahora, diputado, ¿cree que para cambiar y lograr un cambio político en el país también pueden generar y tomar en cuenta nuevos liderazgos? Hablando de que los anuncios que incluso ha hecho, las invitaciones a protestar que ha hecho el Frente Amplio no han contado con respuestas como lo contaban el año pasado cuando se llamaban a las protestas de calle que se realizaron en todo el país. ¿Qué está pasando dentro de la Mesa de la Unidad Democrática? Incluso de la Unidad considera que los venezolanos buscan nuevas caras o nuevos líderes para lograr la unidad y así lograr el cambio de gobierno. Mira, una de las cosas que tenemos que entender, por supuesto que las manifestaciones no pueden ser igual a las del año pasado, porque la respuesta gubernamental, ¿cuál fue? Asesinato. La respuesta gubernamental, ¿cuál fue? Tener muchachos pudriéndose en las cárceles. Esa fue la respuesta. La respuesta fue una represión severa, gigantesca, y eso, por supuesto, generó en la población un desasosiego. Y sabemos que es bien difícil salir a enfrentar a un gobierno que está dispuesto a actuar como actuó el año pasado, a disparar balas contra unos escudos de cartón. Yo creo que sí, nosotros debemos, más que buscar nuevos liderazgos, entender los liderazgos que están en el país, entender qué hace falta, que escuchemos más a la gente, que escuchemos más a la población, que allí están las respuestas, de verdad que sí. Y dejar de ser simplemente aquellos que a través de las redes sociales o de los canales de televisión vamos a darles clases y a decirles cuál es el camino en lugar de escuchar cuál es el camino que ellos están proponiendo. Hablar de escuchar, podemos decir, se vislumbra unas próximas elecciones para el mes de diciembre, lo que ha dicho la Junta Electoral, incluso el presidente de la República. Desde Avanzada Progresista han estudiado la posibilidad de participar y qué importancia le dan a estas elecciones municipales. Sí, bueno, nosotros estamos ahorita debatiendo esa situación. De hecho, la próxima semana tenemos una dirección nacional ampliada en la cual vamos a fijar posición en torno a la elección, pero también no solo Avanzada Progresista, sino los aliados. Vamos a conversar con las distintas fuerzas opositoras para evaluar la situación de esa elección. Nosotros lo que vivimos el pasado 20 de mayo fue el más grande abuso cometido por este gobierno y por su oficina electoral, el CNE. Nosotros vimos que ellos firmaron un acuerdo y no les importó faltar a su propia firma. Ni siquiera firmando fueron capaces de cumplir todo lo que se había acordado allí. Y por eso debemos debatirlo primero al interno nosotros como Avanzado, lo estamos haciendo, pero también con nuestros aliados políticos. Pero más allá de ese debate que puedan hacer para participar o no, cuando ya lo acaba de decir, todas las denuncias que vieron el 20 de mayo, las irregularidades, este proceso presidencial, si deciden ir a esto, ¿cómo va a quedar la imagen de Avanzada Progresista y de esos partidos si deciden ir? ¿O qué tienen que hacer o qué se puede hacer más allá de un acuerdo de garantías electorales que se firmó y también el ex candidato Henry Falcón denunciaba que no se cumplió? ¿Qué se puede hacer para que el gobierno pueda respetar y se puedan dar las garantías necesarias para un proceso transparente, por llamarlo de una u otra manera? Lo primero es rescatar la unidad opositora, y cuando hablamos de la unidad no hablo de la Mesa de la Unidad Democrática ni del Frente Amplio. Si hay tiempo para rescatar. Hay tiempo si nosotros entendemos que el país no tiene tiempo, el país está muriendo de hambre, si nosotros entendemos que el país está muriendo de mengua, si nosotros entendemos que hay muchísima gente que no pueden acudir a un centro de salud porque no existe nada para ellos curarse, si nosotros no entendemos
que eso es urgente y que para ello debemos ponernos de acuerdo, vamos a fracasar. Ahora, lo otro es que lo que te estoy diciendo, nosotros tenemos que dar un debate en torno a si vamos o no a esa elección, y lo estamos dando, porque no es fácil con un gobierno que es acostumbrado a trampear, un gobierno acostumbrado a abusar del poder gubernamental, un gobierno que vemos que a veces las noticias que tienen que ver con lo electoral primero sale desde el Ministerio de Relaciones, desde el Ministerio de Información del gobierno que del CNE. Eso es bien difícil y por eso tenemos que debatir con bastante sinceridad, amplitud y con cara a lo que va a ocurrir. Diputado, ya para finalizar, estas elecciones para escoger a los miembros de los consejos municipales, ¿qué importancia le da? ¿Son tan importantes como las presidenciales? Todas las elecciones son importantes, porque allí primero y sobre todo un concejal es quizás el funcionario más cercano de la gente. Yo creo que, claro que es importantísimo. Lamentablemente el gobierno ha venido cerrando todos los caminos para la participación electoral. Ojalá y nosotros como oposición logremos estar como un todo unidos para enfrentar al gobierno y así con la participación masiva poder derrotarlo. Nosotros somos mayoría, el mundo opositor es mayoría porque hoy más del 70% de los venezolanos es opositor porque no quiere seguirse calando la grave crisis que estamos viviendo. Quiere un cambio en la situación de hambre, de desnutrición, de falta de medicamentos, y para que ese cambio se dé tenemos que cambiar este gobierno. Bien, diputado, hay muchísimos temas que quedan fuera para conversar. Nosotros le reiteramos una nueva invitación para venir a nuestra entrevista en Meridiana y poder conversar de tantos temas. Muchísimas gracias, diputado. Nosotros conversamos con el diputado Leonardo Reynol a propósito de todo lo que pasó luego del 20 de mayo, el escenario y también cuál va a ser el escenario que se puede presentar para las próximas elecciones municipales. Nosotros vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresamos con más noticias aquí en este informativo de Noticias Canal y ya venimos. Noticias Canal I.